imploremos una vez más al Señor para que su Espíritu Santo aquí presente ahora envíe su palabra a cada corazón. Puedan esas palabras filtrar nuestra mente, pero llegar a lo más profundo de nuestro ser. Oremos. Tal como dice el profeta Isaías, sabemos, Señor, que tu palabra tú la envías y va a hacer tu voluntad. Nos presentamos, Señor, en este momento como si fuéramos campos, como si fuéramos terrenos, donde va a ser sembrada tu palabra. Solamente tú puedes hacer que nazca y que dé fruto. Por eso, Señor, te invocamos para que ilumines y envíes esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos beneficiando nuestra alma, nuestra fe, con los temas que aparecen en el Sermón del Monte, y particularmente con la oración modelo, el Padre Nuestro. Aprendimos a pedir apropiadamente por nuestras necesidades materiales, como enfocados en nuestra ciudadanía celestial. Hoy vamos a aprender a pedir por nuestras necesidades espirituales. Y está ahí, en una pequeña frase, dentro de la oración modelo, ahí en el versículo 12, que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A través del mensaje vamos a explotar estas tres palabras que se encuentran ahí en esa frase: y perdónanos nuestras deudas. Pero lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. Más bien vamos a decir: deudas nuestras perdona. Y vamos a empezar con las deudas. Es interesante que al término pecado le han dado varias connotaciones. Si a usted le preguntan ¿qué es pecado?, unos dicen violar la ley de Dios, otros rebeldía contra la voluntad de Dios. Inclusive se usan palabras como iniquidad, que significa torcer o transformar la voluntad de Dios para la vida. O sea, no ser recto con Dios o con el prójimo. En fin, hoy aparece en sus boletines un tipo de glosario o lista de los términos que aparecen en la Biblia y sus diferentes significados, y todos tienen que ver con pecado, para que ustedes lo puedan tener. Pero noten, lo primero que me llama la atención de esta frase que pronunció el Señor Jesús es que Él habla de deudas. De deudas. ¿Cuántos aquí quisiéramos que nos perdonaran las deudas? Levanten la mano. Tengo una profecía para ustedes. Lo dudo. Ok, deuda, más bien se entiende en dos sentidos: o un dinero o cosa que uno debe, o, en segundo lugar, una obligación que uno tiene o uno contrae. Pero ambas indican algo que hay que pagar. Y lo que el Señor está diciendo aquí es sumamente importante cuando Él dice deudas. Porque Él se está refiriendo que a Dios, el Creador, todo hombre, le guste o no, quiera o no, le debe respeto, reverencia, fidelidad, obediencia, por el simple hecho que es autor y creador de la vida. Todo hombre. O sea, en calidad de criaturas nos debemos al Creador. Por eso dice el Salmo 103, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y Pablo ahí en Romanos 11:33
Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y en Colosenses 1:16 hay un tremendo versículo que habla de Cristo como imagen de Dios, que dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir, si usted pertenece a los visibles, usted se debe a Dios. Y si pertenece a los invisibles, se debe a Dios. No importa. El hombre se debe a su Creador. ¿Y qué pasa? Que cuando está lejos de Dios, entonces siente ese profundo vacío. No tiene paz en su corazón. No hay paz para los impíos. Sus vidas son como el mar, inquietos. No se están tranquilos porque están ¿en qué? En desesperación, porque están lejos de Dios. Eso es lo que está pasando realmente en sus vidas. Hermanos, aquí el Señor nos muestra la manera de darle sentido a nuestra vida y que podamos llegar a gozar de la paz de Dios. Así que ese fue el primer punto, deudas. Vamos al segundo, nuestras. La Biblia, además de ser un libro teológico, es antropológico, quiere decir, expone la naturaleza del ser humano. ¿Y qué dice la Biblia acerca del ser humano? Que todo hombre es pecador por naturaleza. Desde la caída de Adán y Eva, el pecado, lo cual es rebeldía contra la voluntad de Dios, y resulta en el quebrantamiento de sus leyes, ha pasado de generación en generación a toda la humanidad. Y escuche lo que dicen estos pasajes bíblicos, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, ahí hay como un tipo de examen o rayos X de lo que es el alma interior del ser humano. Así como los rayos X revelan los huesos y todo lo que hay en el interior, Romanos 3, versículos 10 al 18, reflejan lo que hay en el hombre y dice, no hay justo ni aún uno. Y más, Santiago 2:10 dice que el que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso el Señor dice, nuestras, porque aquí estamos incluidos todos. Se cuenta que el famoso Pepito, en su primer día de clases, no la pasó muy bien, se estaba portando súper mal. Tenía la maestra que ya no podía más. Y la maestra mandó a que todos los niños se sentaran. Y él no, él permaneció en pie. Y trató ella de hacer todo lo que estaba a su alcance para hacer que se sentara a las buenas, pero no, Pepito no quería sentarse. Entonces la maestra, claro, ya no quería dejar una mala impresión en el primer día, se le acercó y mirándole bien a la cara y le dijo, Pepito, siéntate ahora mismo. El chiquito hizo así, se sentó, le dijo, ok maestra, yo me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. El hombre es así de terco y el hombre es así de pecador. Y cosecha consecuencias. Ahí les cuento otra historia. Si esta señora ya quería cocinarle a unos invitados que tenía en la casa y fue a la carnicería a buscar un pollo. Y le dijo al carnicero, quiero un pollo de 2 libras. El carnicero fue
Y le trajo el pollo, lo midió, más o menos pesaba 2 libras y un cuarto. Pero la mujer lo pensó 2 veces y dice, pensándolo bien, a lo mejor no alcanza. ¿Me da un pollo de 3 libras? Sí, ¿cómo que no? Carnicero fue, pero no le quedaba ningún pollo. El único que tenía era el de las 2 libras y un cuarto. Y dice, esta señora extremista, por unas onzas más, unas onzas menos. Le trajo el mismo pollo, lo pone en la pesa y muy audazmente con el dedo aprieta un poquito hasta que llegó a las 3 libras. Cuando la señora lo vio, dijo, ay, perfecto, démelo. Dice, ay, pero, ¿y si viene alguien más? Mire, mejor deme ese y el de las 2 libras también. Sí, hermanos. Fíjense, dice Números 32:23. Y fíjate que aparece a la inversa para que sea fácil para recordar. 32:23 dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Por eso es que el tercer término que aparece aquí es perdónanos. Por deuda se entiende aquí ahora pecados no confesados. Pecados que no le confesamos a Dios. Y como es una deuda, significa entonces que hay que pagarlo. Hermanos, en su palabra Dios expresa la manera en que el hombre paga por sus pecados. No se trata de mi propia forma o de elaborar mi propia manera de pagar. Dice la Escritura, la paga del pecado es con muerte, separación. ¿Por qué? Dios es santo y el hombre pecador. Y si usted no lo entiende, se lo voy a poner de esta manera, con colores. Dios es blanco, el hombre negro, no puede haber gris. No puede haber gris. Esa es la manera de ver esto. Dios es santo, el hombre es pecador. Por eso es que el pecado separa, mata, aleja al hombre de Dios. Y eso es un tremendo problema. Porque la separación de Dios es equivalente a la desesperación. ¿Por qué usted cree que las personas acuden a los vicios, acuden a esto, acuden a lo otro? Porque están insatisfechos, no se sienten complacidos, quieren más y más y más. Porque están tratando de llenar el vacío que tienen como criaturas. ¿Por qué yo sé que la paga del pecado es la muerte? Pues lo dice Dios en su palabra. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23 es obvio que deduce, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 claramente dice, la paga del pecado es muerte. En este mismo momento, aquí en Estados Unidos, el país entero está en una gran preocupación por las deudas. No sabe qué vamos a hacer con las deudas que hay y cómo hacer un presupuesto que se puedan pagar estas deudas. Escuché una estadística en esta semana que me sorprendió bastante. El 60% dice de las familias estadounidenses no tienen reservas para emergencias. Estamos hablando de $1,000 en el banco para si se rompe un carro o si viene algo que sea emergente. No tienen dinero. El 60% de las familias en este país. Es muy cierto que deudas, sean tarjetas de crédito, hipoteca, préstamos de estudiante, letra de carro, resulta en una gran preocupación. Hay deudas pequeñas, fáciles de pagar, y otras difíciles y hasta imposibles. Y si usted quiere deshacerse de sus deudas, lo primero que tiene que hacer es dejar de gastar cosas que no sean necesarias. Y, según recomiendan los especialistas, atacar las deudas pequeñas, deshacerse de las pequeñas e ir avanzando así poco a poco hasta llegar a ser declarado libre de deuda.
porque no es menos cierto que la deuda esclaviza al ser humano, nos esclaviza. Pero cuando aquí se habla que el pecado es una deuda, Jesús lo está poniendo como el problema más grave que usted tiene que resolver. Fíjense que hay que pagar las deudas y por ello trabajamos 1, 2, 3 trabajos. Pero el pecado es el problema más grande que todo ser humano tiene que resolver, porque está en juego el destino eterno de su alma. Por eso es que es tan importante. El pecado es una deuda humana imposible de pagar. Los hombres tratan de liquidarla, ideando esfuerzos humanos, pero inefectivos. Hay quienes creen que con indulgencias resuelven el problema del pecado. Cuando hablo de indulgencia, son facilidades de perdonar y de conceder gracias, que son inefectivas. Hay personas que creen que siendo buenos religiosos ya es suficiente. Inclusive otras entienden que haciendo obras benéficas ya se ganan el cielo. Sin embargo, el problema con todo este tipo de actividad es que no paga la deuda. ¿Cuál fue el pago? ¿No fue muerte? Pues tiene que ser con muerte. No puede ser de otra manera. Si Dios dice la paga del pecado es muerte, es a través de una muerte que tiene que ser pagada. ¿Entiende? Fíjense que cuando hablamos aquí, por eso es que esto es un asunto sumamente importante, y cuando yo menciono el pecado, yo lo menciono como un caso serio judicial que cada ser humano tiene con su Creador. Es un caso muy serio. No se trata de indulto. Si usted no sabe lo que es un indulto, es una gracia por la que se reduce la pena a un condenado. Aquí no se está tratando de indultos. No se trata de una amnistía, que es un perdón concedido pero sin base jurídica. Porque dice Dios en Éxodo 34:7, Él no va a dar por inocente al culpable. Así que aquí Dios no va a dar amnistía. Si usted cree que Dios es tan bueno y tan amoroso que cuando usted llega allá arriba no va a tener en cuenta sus pecados y lo va a dejar entrar en el cielo, está muy equivocado. Dios no da amnistías, porque Dios es justo. No se trata de arbitraje, que es un acto regido por la voluntad y el capricho. O sea, no se trata que si Pedro está allá arriba decidiendo quién entra aquí y quién entra y quién no entra. Y Celia Cruz al lado diciendo que le den candela, que le den castigo. No se trata de eso. Se trata, hermanos, se trata de pagar con muerte. Usted no entiende la seriedad de esto. El pecado se paga con muerte. ¿Usted quiere morir? Yo no quiero morir. No, yo no quiero morir. No quiero morir ni biológicamente, pero tampoco en mi vida espiritual. Yo no quiero morir. Le tengo una noticia. Dios tampoco quiere su muerte. Dios no la quiere. Dice Ezequiel 18:32. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Yo no quiero morir, Dios tampoco quiere que yo muera, pero tenemos que convertirnos. Y convertirnos es hacer cambios en nuestras vidas. Hermanos, hay que volverse a Dios, hay que dejar de ser como somos, de hacer las cosas que hacemos, y hay que volverse a Dios, cambiar, hacer un cambio drástico en nuestra vida. Eso es convertirnos, y entonces viviremos. Por eso, la manera de arreglar cualquier situación o relación rota es pidiendo perdón. Hermano, pedir perdón requiere humillación, por eso no todo hombre quiere reconocer su pecado ante Dios y menos pedirle perdón. Requiere una humillación. ¿Sobre qué base Dios nos perdona? Sobre Cristo. Podemos entender por qué Cristo murió por nuestros pecados. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Y escuche muy bien, porque Dios no quiere la muerte del que muere, y Él hizo algo al respecto. ¿Sabe qué hizo Dios? Por amor, por gracia, por misericordia, por piedad, por todo derivado de amor, Él hizo una sustitución para que nuestra deuda quedara pagada, salda, una vez y para siempre. Él envió a Cristo al mundo y se puso en nuestro lugar. Y en la cruz del Calvario pagó con su vida, murió para pagar nuestra deuda. Era la única forma de pago. La única forma de pago. Por eso, de ahí en adelante, o paga Cristo por ti, o pagas tú mismo por tus pecados. La deuda no se va a quedar sin ser saldada. La deuda está ahí, pero o pagas tú, o dejas que pague Cristo. Miren lo que dice Primera de Juan 1, versículo 18 al 9. Siempre es bueno que la palabra de Dios nos confirme, porque es la que verdaderamente hace la obra en nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, y vamos a continuar hasta el capítulo 2, del 1 al 2. Ustedes me siguen con la vista. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, Cristo es la propiciación. ¿Usted sabe lo que es un propiciador? Un propiciador es alguien que interviene ante una persona que se encuentre bajo la ira de otro. Entonces, como si decir que hay dos personas, dos compañeritos de escuelas peleando, y de buenas a primeras viene un muchachito y trata de separarlos y de tratar de que nos... Bueno, eso es lo que es un propiciador, esa es la idea. La idea es, Dios está airado por el pecado y nosotros lo hemos ofendido, pero Cristo se mete en el medio de esa relación, y como Él con su vida pagó la muerte, ya la justicia de Dios queda salda, satisfecha. Entonces Él aplaca la ira de Dios contra esa persona a quien Él está protegiendo y cubriendo. Por eso Él es nuestro propiciador. El hombre que, escondido en Cristo, entonces no sufre la ira de Dios. Esa es la idea. Por eso es que cuando nosotros pecamos, a quien le pedimos perdón es a Jesucristo, y no reconocemos ningún otro medio de poder pedir perdón. Se cuenta de una dama muy piadosa, que la pobre cayó en pecado de adulterio. Y bueno, fue a confesarse, ¿no?, para poder calmar su conciencia y su alma. Y cuando llega allí a la iglesia, había una línea tremenda de personas confesándose. Y se puso en la línea a esperar, no le quedó otro remedio. Bueno, varias mujeres que estaban delante de ella habían caído en el mismo pecado de adulterio, pero hasta 2 veces. Entonces el sacerdote les decía, bueno, tienen que rezar 10 Padre Nuestro, 20 Ave María y pagar $25 allí en el alfolí. Cuando llegó la pobre mujer abrumada y le dice al sacerdote, pequé contra mi esposo, pero yo le juro que fue una sola vez que yo adulteré.
Le dice el sacerdote, bueno, pues vaya y vuélvalo a hacer porque son 2 por 25. Okay. Mira, nosotros no tenemos necesidad de confesarnos ante ningún hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Contra Él pecamos y de Él viene el perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Por eso, a veces encontramos esta frase tan simple aquí en el Padre Nuestro. Oh, perdónanos nuestras deudas. Y no profundizamos verdaderamente lo que significa lo que el Señor Jesús está exponiendo. Presenta una necesidad de reconocer que somos deudores. Ya yo estoy concluyendo el mensaje. Somos primeramente deudores. A Dios le debemos lealtad y obediencia. Segundo, hay que reconocer que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Tercero, que no podemos resolver este problema o pagar la deuda por medios humanos. Cuarto, entiendo que Dios no quiere la muerte del pecador, por eso le pide que se convierta. Y la conversión implica varios pasos de fe y decisiones. Y hermanos, ese es el camino hacia la paz con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer en esa sustitución que obró Dios. ¿Okay? Yo estaba aquí bajo la ira de Dios, pero Él puso a Cristo y entonces yo debajo de Cristo ya estoy cubierto por su sangre preciosa. Cristo crucificado pagó nuestra deuda en su totalidad. Fíjense que cuando Él murió dijo, consumado es. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Y cuando yo creo en Cristo y me siento justificado, eso es lo que me da la paz con Dios. Segundo, hay que arrepentirse. O sea, reconocer nuestra terrible condición e incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. La salvación solamente es posible creyendo en el Señor Jesucristo. Tercero, confesar. Alguna vez, si usted no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Si verdaderamente quiere ser salvo, usted tiene que decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Yo te ofendo todos los días. Perdóname. Perdóname. Así cuando una relación se rompe y alguien tiene que dar esa iniciativa y pedir perdón y el ofendido perdonar. Así tenemos que hacer nosotros. Dios ya nos perdonó. Hay que pedirle perdón. O sea, el perdón está prometido. Nosotros lo tenemos que recibir pidiendo y confesando. No una oración. El confesar tiene dos extremos que hay que evitar. Este es uno de ellos, que es lo que se le llama la confesión ligera. Ay, Señor, perdona mis pecados, todos los pecados que he cometido en este día. Cristo Jesús, amén. Se acabó. Eso no es confesar. Confesar es sentir profundamente dentro de mi ser que yo he hecho algo que he ofendido a Dios. O he ofendido al prójimo y ofendiendo al prójimo ofendo a Dios. Y lo siento profundamente y esa profundidad en mi corazón y en mi conciencia es lo que me hace, si tengo que derramar lágrimas, derramarlas, pero pedirle perdón a Dios en puro reconocimiento que he violado su ley. No es, perdona mis pecados, no. Pero tampoco está la confesión exagerada, que es cuando el ser humano peca y no se da por perdonado. O sea, el enemigo utiliza eso para atormentarle la mente y pensar en ese pecado una y otra vez y no darse por perdonado. Eso es un pecado también, porque la promesa es, si confiesas mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, porque no le crees a Dios. Entonces hay que evitar esa confesión ligera, que es no profundizar en el pecado, y también en la exagerada, en la no darme por perdonado. Pero hermanos, el último paso, después de creer, de arrepentirnos, es convertirnos. Es la necesidad de cambiar de vida.
¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí lo dice en Gálatas 5:16-26. Anote ese pasaje y lea las manifestaciones de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades, pleitos, idolatría, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía. Todas estas son las manifestaciones de las obras de la carne. Pero el que se convierte, aunque es pecador, ya no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. Por eso, perdona nuestras deudas. Es esa manera de acallar nuestra conciencia y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de estar justificado ante el Padre. Recuerde, la deuda no puede ser borrada o quitada. O la pagas tú, o crees que Cristo la pagó en tu lugar. ¿Cuál de las dos? Si crees que Cristo la pagó en tu lugar, requiere que tú procedas a creer, a arrepentirte, a convertirte y a confesar tus pecados, recibiéndole como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que nunca en su vida ha dado este paso, ni ha pensado en esto? No ha pensado nunca en el estado de su alma y su condición ante Dios. Y hoy Dios ha abierto sus ojos y le ha iluminado y le ha dejado ver que su mayor problema en esta vida es resolver el problema de su pecado. Hoy el Señor te está diciendo: yo no quiero tu muerte, yo quiero que tú vivas, pero tienes que convertirte. Eso es un acto voluntario de decidir cambiar de vida y entregar mi vida al Señor. No todos lo hacen, pero el que lo hace y el que tiene al Hijo tiene la vida y tiene la vida eterna. Tú quieres hoy levantando tu mano decir: yo me arrepiento, reconozco que soy pecador y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí? No lo ha hecho anteriormente y hoy lo quiere hacer en este momento. El Señor les bendiga y que este mensaje realmente haya servido para que cada vez que vamos a decir perdona nuestras deudas, entendamos, no es una licencia para pecar, mi hermano, porque ya que muchos ya hemos recibido a Cristo como su Señor y como nuestro Señor y Salvador, perdona nuestras deudas no es una licencia para pecar, lo siento. Dice Pedro, ser santos en toda vuestra manera de vivir, como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es el reto que tenemos por delante. La abstinencia y ser muy selectivo con lo que hago y digo tiene que ser mi norma de vida para poder entonces sentir que estoy en paz con Dios. Oremos. Te doy gracias, Señor, por la palabra que tú envías hoy a nuestros corazones y a nuestra mente, que nos lleva a apreciar lo que Jesucristo tú hiciste en la cruz del Calvario. Pagaste nuestra deuda. Pagaste lo que no se podía borrar de otra manera, que no fuera con sangre. Pagaste en nuestro lugar. Gracias por los que hemos creído en ti y por los que creerán en el futuro y tú añadirás a la iglesia. Pero yo quiero rogar ahora, como cristianos, Señor, que tú abras nuestros entendimientos y nuestros ojos para cambiar la manera en que miramos el pecado y nos relacionamos con él. Tú nos llamas a la santidad de vida, Dios. Nos llamas a apreciar tu gracia salvadora. Permite tú que cada día sea eso un reto vivo y presente en nuestro ser desde que abrimos los ojos en la mañana. Pedirte que nos guardes de tentación, nos libres del mal y podamos caminar en santidad de vida. Haz esto posible en cada uno de nosotros. En Jesucristo oramos. Amén.